Listo. Ok, perfecto. Bueno, ya está el sonido, todo. Vamos a comenzar con esta clase. Esta clase tiene muchísimo contenido. Te pido que pongas atención. Es una clase hermosa que el Señor ha puesto en mi corazón y tuve que cambiarle un poquito la dirección en la mañana porque recibí otra guía y yo quiero ser obediente, ¿no? Pero vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él. Ajá, sí, sí va mal, ¿verdad? Sí, que sea Él el que nos ayude. Y bueno, vamos a comenzar. Ujú. Señor, te doy las gracias, gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por la buena noticia, Señor, porque sabemos que la buena noticia corre por todo el mundo y que la buena noticia, Señor, que corre es la que está produciendo cambios en nuestra vida. Nosotros te agradecemos, Señor, estos cambios que estás produciendo en nosotros, porque sabemos que solamente conociendo la verdad nos va a hacer libres. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, el que nos das la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, y hablamos que esto empieza a fluir en nosotros en el nombre de Jesús. Nosotros hoy reconocemos, precioso Espíritu Santo, que te necesitamos para todas las cosas que nosotros hacemos. Hoy te pedimos perdón, Señor, por tanta independencia que tenemos. Nosotros queremos, Señor, estar pegados a la fuente de provisión que eres tú, Señor, porque en ti, Señor, tenemos todo. En ti tenemos, Señor, basta y de sobra, Señor, para dar, Señor. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando mi boca, hablando a cada corazón de cada persona, hablando, Señor, a sus vidas y que seas tú, precioso Espíritu Santo, tomando mi boca. Toma tu lugar, Señor, en medio de esto y sé tú, Señor, enseñándonos. Te doy las gracias por el denuedo y la alegría, Señor, porque nosotros somos aptos. Tú nos has hecho aptos, Señor, para participar en tu herencia. Te doy las gracias, Señor, por nuestro crecimiento y por el aumento, Señor, constante que viene a nuestras vidas. Gracias, precioso, porque sabemos que en ti, Señor, no podemos conformarnos. Sabemos, precioso, que solamente en ti vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendigo, Señor, a cada persona que me escucha con toda la bendición espiritual y te pido, precioso, que seas tú hablando a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Pues hoy quiero sembrar esto en tu corazón y quiero que esta semilla que hoy voy a sembrar en tu corazón caiga en esa tierra fértil, porque sabes, el dador de vida y el dador de luz vive en ti. Y yo quiero empezar con esto, porque solamente nosotros, reconociendo a Jesucristo, podemos tener una diferencia, un cambio de vida. Muchos creyentes viven en el pacto de la nueva creación, pero sabes, es bien triste, pero viven en el nuevo pacto, pero como si estuvieran en el antiguo pacto. ¿Cómo así? Pues sí, es muy triste decir esto, pero sabes, así es como muchas veces nosotros vivimos. Y todavía ven a Dios como un Dios misterioso, ¿no? Como un Dios castigador que manda mal, que manda enfermedad. Y bueno, pues si Dios quiere, a ver si me sana, si Dios hace. Y leen las verdades, todas las promesas que están en el nuevo pacto, pero realmente no las creen. Y si nosotros no fijamos nuestra mirada en lo que es el Nuevo Testamento, donde viene un nuevo pacto, donde nosotros fuimos comprados con precio de sangre, donde el antiguo pacto fue anulado, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz y Él fue el rescate a nuestra vida. Yo a veces pienso en esto y, ¿sabes? Me frustro porque no sé a veces cómo expresarlo, en que nosotros tenemos la decisión si nos metemos al antiguo pacto o si nos vamos al nuevo pacto. Y esto comienza en nuestra manera de pensar. Y, ¿sabes? Declaramos y decimos cosas así, bueno, pues si Dios quiere, a ver que me prospere, ¿no? No, pues nunca sabemos qué va a hacer Dios. No, pues si Dios quiere, si Él, pues, tal vez sí es su voluntad que me sane.
Y son declaraciones clásicas de la falta de conocimiento de Dios, pero también son declaraciones incrédulas, de no conocer la bondad de Dios ni de conocer la naturaleza de Dios. Si nosotros hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas y hemos sido creados, escucha por favor, en justicia, en santidad, y somos un espíritu con Él, somos un espíritu en Él. O sea, en palabras sencillas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Amén. Y nosotros somos el templo de Dios. Y sabes, esto se nos olvida constantemente. Y como iglesia no somos conscientes de esta parte y no hemos meditado lo suficiente. Y no le hemos puesto el interés que necesita esto para que nosotros empezamos a vivir en el poder del Espíritu. Y esto es de gran valor, el nosotros comprender, el entender, el tener ese razonamiento de que el que venció al mundo vive en nosotros. O sea, tan solo con esto. O sea, el que venció al mundo, el que venció la maldad, vive en nosotros. Y Pablo incluso ora para que esto nosotros lo podamos comprender y podamos entender las cosas de Dios. Y es un versículo que yo he tocado mucho en Efesios 1:17. Como Pablo, él está pidiendo que Dios nos dé a nosotros, a través del Espíritu Santo, esa sabiduría espiritual, esa percepción para crecer en el conocimiento de Dios. O sea, es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios para que así podamos meternos en el nuevo pacto y vivir una vida plena. En Efesios 1:8, pido que les inunde, ¿cómo dice? Fíjate, dice, pido que les inunde de luz el corazón. ¿Sabes? Es una oración que tú y yo tenemos que hacer por nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú inundando de tu luz mi corazón. ¿Para qué? Fíjate lo que dice este versículo. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado para cual los llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son ricos, quienes son su rica y gloriosa herencia. O sea, aquí nos está diciendo que nuestro corazón sea inundado para entender la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados como el pueblo de Dios. Y necesitamos aprender a vivir en la gracia y esto comienza aceptando lo que Jesús ya hizo en la cruz hace más de 2000 años. Y la falta de conocimiento, el no tener una mente renovada a la buena noticia, ajá, nos lleva a vivir bajo la ley. Y las consecuencias de la ley son duras. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo, podemos saber y reconocer que Él siempre piensa bien acerca de nosotros, que sus planes son mejores incluso que los nuestros. Incluso que su voluntad, siempre su voluntad de Él nos va a llevar al cuidado y nos va a llevar a la protección. Cuando nosotros hacemos la voluntad, estamos en su voluntad, estamos evitando en nuestra vida ese dolor y ese sufrimiento. Por eso, aunque sea por conveniencia, nos conviene, estudiar y leer el nuevo pacto. La mayoría de los cristianos insisten en aprender de las pruebas, de las experiencias y sus maestros es la pobreza, es la rutina, es la enfermedad, es el cáncer, es la mala experiencia. Lo que tú le quieras poner son sus maestros. Y esto no debería de ser así, o sea, esto no puede ser así. Su palabra es es la que nos instruye, su palabra es la que nos disciplina. Y si realmente nosotros estamos estudiando su palabra, nuestras decisiones deberían de ser conforme a su palabra y no a nuestras emociones, y no a nuestros sentimientos, y no a nuestra carne, como muchos deciden hacerlo. Ajá. Vamos a Isaías 55, versículo 9, y dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los del cielo sobre la tierra. Observa cómo este pasaje nos está diciendo
que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Sabes? Dios piensa cosas hermosas y grandiosas de ti y de mí, pero muchas veces nosotros no aceptamos por falta de identidad lo que Dios nos está diciendo. Entonces, vamos a reconocer este gran tesoro. Y este gran tesoro viene en 2 de Corintios 5 17 y 18. Y es este versículo que dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas han pasado y aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto, aquí en este punto quiero hacer hincapié, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ujú. Debido al pecado, nosotros estábamos separados de Dios. Y gracias a que Él venció la muerte, Él se levantó de los muertos, o sea que Él hoy vive. Al dar su vida por nuestros pecados, nosotros tenemos una vida en Cristo. Por eso es que Jesucristo es el dador de vida, porque en Él es donde nosotros tenemos la vida. Y Jesús nos reconcilió con Dios. Yo la semana pasada estudiaba sobre el velo que fue partido. Y sabes, ese velo era enorme y aparte no había modo de que ese velo se partiera. Cuando Jesús muere, el velo se parte de arriba hacia abajo. O sea, esto fue algo que en lo natural no pudo haber sucedido. Ay, perdón. En lo natural no pudo haber sucedido. ¿Y sabes qué decía? ¿Qué venía a mí? Yo solamente te pido que uses un poco tu imaginación. Cuando ese velo que era altísimo y era enorme, se rompe de arriba hacia abajo, es cuando Jesús abre el camino para que nosotros nos podamos acercar y entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y Él, Jesucristo, nos reconcilió con el Padre. Entonces, vamos a decir, ok, sí, somos nuevas criaturas, tengo el Espíritu Santo de Dios y todo esto suena padrísimo. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que nosotros tenemos que vivir un proceso. Y es el proceso, ujú, ya lo vivió, al nosotros al nacer de nuevo, nuestro espíritu es el que ha sido unido con Jesucristo. Ajá. Pero nosotros en nuestro espíritu, el cuerpo y el alma y la mente siguen igual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y este es un punto clave en la vida de un cristiano. Nosotros, sí o sí, en ese momento, nosotros necesitamos llevar un proceso. Y ese proceso es la transformación de nuestra mente. Si nosotros no aceptamos las verdades de Cristo y las tomamos y las atesoramos y las guardamos en nuestro corazón, solamente a través del cambio de nuestra mente, nosotros vamos a ir caminando, ajá, poco a poco a través de las experiencias que la Biblia nos está enseñando. Ojo con esto, nosotros vamos a ir creciendo en el conocimiento. Ajá. Y entonces el cambio no es inmediato en nuestra vida. Nosotros necesitamos sembrar en nuestro corazón esas semillas de vida para que estas semillas den fruto a su tiempo. De aquí en adelante nos corresponde a nosotros conocer la verdad, nos corresponde a nosotros cambiar nuestra manera de pensar para conocer la herencia que tenemos junto con Cristo. Y esto solo proviene de Dios. O sea, Jesucristo es el que lo hizo. Y nosotros, escucha esto por favor. Mucha gente que dice que es cuerpo, alma y espíritu, pero no. Los hijos de Dios somos espíritu. Si tú llegas a guardar esto en tu corazón y decir, sí, sí, yo soy espíritu porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí y depende de ti y de mí, cuánto interés nosotros le pongamos en transformar nuestra vida cuando nosotros tomemos la decisión de aprender lo que Él hizo. Si nosotros no aprendemos o no conocemos nuestra herencia, ajá,
esa herencia de todo lo que Él ganó para nosotros, es imposible que nosotros podamos vivir en la gracia de Jesucristo, porque el pueblo sufre por falta de conocimiento. Él hizo todo, y esto es importantísimo, porque Él hizo todo en el ámbito espiritual y todo lo que Él hizo está escrito en su palabra. Al conocer nosotros, sabemos a qué tenemos derecho. Y si Él lo hizo espiritualmente, escucha esto, por favor, a ti y a mí nos corresponde. Es un derecho legal que nosotros, por tener el Espíritu Santo de Dios, nos corresponde apropiarnos de todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra para que nosotros podamos tomar de esa herencia en Jesucristo. Amén. Y yo veo un gran problema. Y esto es en que mucha gente que yo estoy escuchando, que yo escucho orar, que yo escucho rezar, ¿sabes? Le cuentan a Dios el mundo de problemas que tienen y lo mal que les va en la vida, ajá, y lo desdichados que son, como si Dios no supiera lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y esto es solamente un tip. Si tú usas la palabra de Dios como oración y le estás recordando o agradeciendo a Dios lo que Él ya hizo en el Espíritu. Y tú, cuando estás trayendo estos versículos a tu memoria, o sea, a ti mismo, nuestra mente caída se va renovando y estamos usando su palabra como un espejo, recordándole a Él lo que Él hizo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de este tipo de oración? Que fortalecemos nuestra fe. Amén. Dios sabe de todos tus problemas, corazón, y lo sabe bien. Pero cuando nosotros usamos la palabra como espejo, nuestra fe se está fortaleciendo. Y hago referencia como espejo porque es nombrar los versículos que nos están diciendo qué es lo que nosotros necesitamos o queremos o le estamos pidiendo. Siempre es más importante orar con versículos que orar en el, ay, Señor, mira lo que mi esposo me hace, mira lo que fulanito y sutanito y menganito y mira qué tal me va, qué mal me va en la vida, ¿sabes? Dios lo sabe. Y si lo estás usando para desahogarte, para que Él te limpie, para que Él te sane tu corazón, gloria a Dios por esto. Pero no puedes caer en esto. ¿Por qué? Porque la oración, cuando nosotros la usamos, su palabra, como un espejo, ajá, ¿qué sucede? Nosotros nos estamos fortaleciendo en la fe y le estamos recordando a Él lo que Él ya hizo en el ámbito espiritual, que tú y yo tenemos herencia en Cristo. Entonces, esto es poderoso. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace este mundo. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Esto es tremendo. Y estas son palabras de Pablo. Igual que Pablo, nosotros somos simples y débiles humanos, pero no necesitamos usar los planes o los métodos de este mundo para ganar cada una de nuestras batallas. Tenemos a nuestra disposición las armas poderosas de Dios para pelear contra las fuerzas del diablo. Y esto es, muchas veces se nos olvida lo que nosotros tenemos. Nosotros debemos decidir qué método usar. Si usamos el método de Dios o usamos el método del mundo. Pablo nos está asegurando que las armas poderosas de Dios, ¿qué es? Es la oración, es la fe, es la esperanza, es el amor, es la palabra de Dios, es la autoridad que tú tienes como hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y estos son fuertes y estos son eficientes para pelear las batallas que nosotros tenemos. Y si Jesucristo lo hizo en el Espíritu y está escrito en su palabra, estás pidiendo conforme a su palabra y no conforme a nuestra vanidad. Y esto lo respalda Efesios 6:13, que dice las armas de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y quiero sembrar esto en ti. Estas armas pueden derribar los arrogantes argumentos humanos en contra de Dios y los muros que construye Satanás para que la gente no encuentre a Dios. Esto viene, y para hacerlo un modo más claro de explicar,
es como muchas veces nosotros como humanos estamos llenos de excusas, ¿sabes? De autojustificaciones. Y estas, las autojustificaciones, son las peores que nosotros podemos tener. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos convenciendo a nosotros mismos de una mentira. Y esto es tremendo, porque si tú te estás autojustificando de las cosas que estás haciendo mal delante de Dios, ¿sabes? No hay salida para esto. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás? Es la mentira, es el engaño, son los rudimientos de este mundo, son las ideas, son las acciones destructivas que tú y yo muchas veces hacemos y que no hemos reconocido delante de Dios que necesitamos a Cristo para que esto termine. Ok. Ajá, y nosotros podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios métodos, como que, pues yo me defiendo, si me dice X, yo voy y le armo un pleito y hoy se va a acordar de mí y estar peleando y estar alegando y estar, todo este tipo de situaciones donde tú te quieres defender, tú estás usando los métodos de este mundo. Pero si usas la oración, la bendición, el Espíritu Santo, la autoridad y todo lo que todo lo que te comenté, estás usando las armas de Dios. Pero para nada las cosas del mundo pueden derribar las armas tan poderosas como es la mentira, como es el autoengaño, como son las autojustificaciones. Y muchos caemos en esto. Y no es con la fuerza de un humano. Esto se derriba con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que 2 Corintios 10:4 dice, usamos las armas poderosas de Dios y no las de este mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Escucha cómo dice, las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. O sea, este versículo habla clarísimo y va dirigido a nuestro modo de pensar. O sea, ¿qué nosotros estamos pensando que necesita tirarlo para que la voluntad de Dios entre a nuestra vida? Porque dice el versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y tú me puedes decir, no, pues si yo soy cristiano, yo no tengo ninguna arrogancia que me esté impidiendo conocer a Dios, ¿no? Pero ¿qué tal la soberbia? ¿Qué tal el orgullo cuando no queremos perdonar? Y lo que ahorita he visto últimamente es gente llena de egocentrismo y de vanidad. Gente que necesita ser reconocida. Y sabes, cuando una persona quiere ser reconocida, ¿sabes cuál va a ser su recompensa? Que la gente vea lo que la gente o exalte lo que la persona hizo. Pero si nosotros estamos buscando el reconocimiento de Dios, la recompensa va a estar en Dios. ¿Y sabes qué es lo que estoy viendo? Veo gente llena de egocentrismo, llena de vanagloria, llena de, no sé, de verdad, de tantas cosas que yo digo, Dios mío, estos son todos esos obstáculos de arrogancia que muchas veces impiden que tú y yo conozcamos a Dios. Y dice algo importante, y capturando los pensamientos rebeldes y enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Versículo 10, voy a deshebrar un poquito esto. Pablo usa esta terminología militar para referirse a este conflicto contra el pecado y Satanás. Ve cómo empieza en nuestra mente. Escucha nada más esto. Nuestro comandante en jefe es Dios y debemos someter hasta nuestros pensamientos a su poder para que nosotros vivamos para Él. Con el poder del Espíritu, los creyentes debemos captar o capturar todos esos pensamientos y entregárselos a Dios. Cuando usted se encuentre expuesto a ideas o oportunidades que los llevan a malos deseos, sométase y entrégaselos a Dios. Hay que someter, no solamente nuestros pensamientos. Muchas veces en esos pensamientos tenemos que someter nuestra voluntad. Y cuando nosotros empezamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a empezar a crecer más en el espíritu, ¿sabes? Porque nuestra voluntad viene en el alma y el alma está llena de emociones y de sentimientos. Este mismo versículo
Lo dice Pablo, perdón, Pedro, en segunda de Pedro 3:2, que es muy parecido y dice, en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto Pedro como Pablo tenían un trasfondo personal, fíjate qué interesante está esto, muy distinto. Y predicaban desde diferentes puntos de vista. Ve cómo esto no es malo predicar desde diferentes puntos de vista. Pablo hacía hincapié en la salvación que es por la gracia de Dios, mientras que Pedro se enfocaba a la vida cristiana, al servicio de Dios. Sin embargo, ellos nunca tuvieron una contradicción o nunca tuvieron un problema, ¿sabes? Siempre ellos estuvieron en gran autoestima uno con el otro. Entonces, aquí vemos cómo tanto Pedro, ajá, está hablando de crecer en el conocimiento de Dios y cómo Pablo también ora por nosotros para que nosotros podamos entender lo que nosotros somos en Cristo. Ajá. Y por lo contrario, los falsos maestros en estos tiempos, y hoy también, claro, hoy también, tergiversaban deliberadamente los escritos de Pablo. ¿Sabes para qué? Para justificar la vida de desobediencia y desordenada que las personas tienen o tenemos. Fíjate qué fuerte está esto. Esto seguramente los hizo populares, porque las personas, lo voy a decir en voz en pautado para que pongan toda atención, porque a las personas siempre les gusta justificar los pecados que no desean abandonar. Imagínate. O sea, esto está muy fuerte. Si una persona está justificando su pecado es porque no quiere abandonarlo. O sea, esto es tremendo, tremendo. Si nosotros estamos justificando nuestros pecados, es porque en el fondo de nuestro corazón no queremos cambiar, queremos seguir con esa misma actitud. Pero lo que hacen con esta actitud es invalidar completamente el mensaje. Aquí dice de Pablo. O sea, esto está muy fuerte. Yo leía esto y de verdad que mi cerebro así decía, wow. O sea, es increíble que cuando nosotros justificamos nuestros pecados es porque no queremos abandonar, no queremos dejar esa actitud y nosotros nos encanta seguir en el pecado. Romanos 6, versículo 15. Ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? Uno puede decidir, uno puede ser, perdón, esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo llevará a una vida recta. O sea, yo con esto te puedo decir, no es que Dios maneje nuestra vida porque no somos títeres. O sea, este versículo dice claramente, si nosotros decidimos obedecer al pecado, vamos a ser esclavos de él. Pero si nosotros decidimos obedecer a Dios, es para llevar una vida recta. Ajá. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos vencer con las obras de la carne? Porque nuestra mente, porque nuestro corazón no quiere abandonar el pecado. O sea, esto es fuertísimo. Ahora bien, ¿qué significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Esto nos enseña que si seguimos pecando, ya no vamos a tener problemas con Dios, ¿sabes? Porque Dios ya ha perdonado nuestros pecados presentes, pasados y futuros hace más de 2000 años. Y si nosotros somos cristianos maduros, vamos a comprender y entender que nosotros somos y vivimos, ajá, como perdonados, como personas que Dios ya nos ha perdonado y no tenemos la carga del pecado, ni la culpa, ni todo este tipo de cosas. ¿Y sabes dónde viene el problema? El problema es que nosotros le estamos abriendo la puerta a Satanás y él toma y utiliza cada uno de los pecados que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que él se trometa en nuestra vida, él nos destruya, él hurta y él nos mate. Y aquí es donde nosotros nos estamos volviendo esclavos del pecado, lo cual nos va a llevar a la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. O decimos o decidimos obedecer a Dios, lo cual nos va a llevar a una vida recta, o nosotros decidimos seguir
autojustificándonos y seguir haciendo y pecando, que después no digan, ay, es que ¿por qué me pasa esto? Es que Dios lo permitió. No, o sea, nosotros le estamos abriendo la puerta a Satanás y la paga del pecado es la muerte. Entonces, no podemos culpar a Dios por nuestras decisiones. Entonces, vemos cómo es una decisión y nosotros decidimos a quién obedecer. Si la carne te está gobernando, comienza a someter tus pensamientos, comienza a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia y sabes, en el nombre de Jesús te aplacas. O sea, yo he muerto a todas las obras de la carne. O sea, el pecado no puede enseñorearse de mí. Pedro exhortó a sus lectores a que crecieran en la gracia y el conocimiento de Jesús para que evitaran estos errores. Escucha, el conocimiento de su palabra nos cuida y nos protege. Es un límite que Dios nos ha puesto a nosotros cuando nosotros tenemos su palabra como luz. En Primera de Corintios 6, versículo 17, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y muchas veces nosotros creemos, ¿no? Que nosotros no podemos hacer cosas o que realmente no tenemos, no sé, deshacernos de alguna maña, de algún hábito, de alguna conducta o de ciertas cosas, ¿no? Y decimos, bueno, pues ¿cómo cambio este hábito? ¿Cómo cambio esta conducta? Y muchas veces pensamos que es imposible nosotros hacerlo. Y tienes toda la razón, ¿eh? Claro que la tienes, toda la razón la tenemos. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas es imposible cambiar esto. Y aquí es donde nosotros necesitamos muchas veces tocar fondo, muchas veces llegar al fondo de nosotros mismos. ¿Y sabes qué es más triste? Que para muchas veces, para nosotros llegar al fondo de nosotros mismos, tenemos que vivir el dolor, tenemos que vivir la pérdida, tenemos que vivir la angustia, tenemos que vivir lo que sea para llegar al fondo de nosotros mismos. Y luego decimos, ¿y por qué me pasa todo esto? Y hay cosas que nosotros ni queremos ni intentamos cambiar porque no se nos da la gana. Y están siendo pecados claros delante de Dios. Y no es que nosotros no podamos cambiar estas actitudes, es que nosotros no queremos cambiar nuestras actitudes. Tal vez, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo nos está causando, entre comillas, placer. Entonces, se presenta el tiempo cuando nosotros a veces estamos en ese fondo donde decimos, ya llegamos a lo más doloroso de mi vida. Y se presenta el tiempo de que nosotros tenemos que reconocer que nosotros ya no podemos con esta carga y es al rendirle la situación a Él, nos llevará a un tiempo de descanso. Yo no sé qué hoy estás viviendo el día de hoy, que tal vez puedes estar, no sé, tal vez cansado, tal vez estar angustiado, desesperado, no sé qué vivas el día de hoy, pero muchas veces nosotros tenemos que dejar el orgullo a un lado, la soberbia y ir ante Él. Santiago 4 versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los llenará y los levantará con honor. Ser humilde implica depender del poder y la dirección de Dios en vez de nuestras propias habilidades. El problema está en que nosotros seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos. Y a veces nuestra fuerza humana se debilita y nosotros ya no podemos más. Cuando nosotros empezamos a reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él es imposible seguir. Y una explicación sencilla sería que el mundo nos hizo creer que somos autosuficientes y que nuestra vida tiene que estar llena de logros, de triunfos, de éxitos y bla, 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 bla. Y la autosuficiencia, quiero decirte algo importante, no le da lugar a Dios en nuestra vida. No sé en qué área de nuestra vida o en qué área de tu vida tú estás siendo autosuficiente. Y te digo esto porque yo lo viví la semana pasada. Y yo estaba de verdad realmente agotada por lo que yo estaba viviendo. Y yo tuve que llegar al fondo de mí misma para reconocer que yo lo necesitaba en esa área precisa donde yo no había soltado eso.
Y, ¿sabes? Descubrí que la autosuficiencia, cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, nosotros no tenemos lugar para Dios, porque estamos haciendo las cosas a nuestro modo. Muchas personas se les se les dificulta reconocer la obra de Jesucristo y el valor añadido que su vida nos da al reconocer la verdad. Cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos, y esto es tan difícil, ¿sabes por qué? A veces es el afán del mundo, que estamos súper afanados con lo que estamos viviendo. Puede ser el orgullo, la soberbia, el egocentrismo y todas estas cosas que en algún momento de nuestra vida nos impide reconocer que sin Él no podemos avanzar. Y eres independiente o dependiente. La mayoría luchan en el paso de su vida porque han elegido la independencia de Dios, pensamientos, palabras y acciones. La independencia conduce a la confusión y pérdida. La independencia desata toda la corrupción que hay en el mundo. Y sabes, tú y yo no fuimos creados para vivir independientemente de Dios. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que pertenece a mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si nosotros queremos dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que empezar a soltarle todas las áreas de nuestra vida a Él. No sé en qué área no le has soltado a Él, pero es necesario que esa área se la sueltes a Él para que nosotros empecemos a dar fruto y dejar toda nuestra independencia. El hombre fue creado para vivir en armonía con Dios, pensar sus pensamientos, decir sus palabras, hacer sus obras, pero sobre todo cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y esta es la vida y la luz verdadera, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz vemos la luz. Este es el Salmo 36. Y dice, en ti está el manantial de vida. En tu luz vemos la luz. Nada es más satisfactorio que descubrir tu verdadera identidad en Él, en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo. Cuando puedes verte a ti mismo como Él nos ve, experimentarás el gozo y la fortaleza del Señor. En Él está la fuente de vida y la luz que nos guía en este mundo lleno de corrupción. Otra vez en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Jesús es la luz y es la vida que se nos ha dado. O sea, Él de un modo, Él hizo todo y nosotros podemos ser luz en este mundo porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. La dependencia de Dios solo puede tener lugar en nosotros si nosotros dependemos de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo? Nosotros necesitamos obedecer su palabra. No son nuestras ideas, no son nuestras tradiciones, no son los deseos de nuestro corazón, no son nuestros caprichos, no son nuestras vanidades. O sea, es si nosotros queremos ser luz, tenemos que depender de la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. Tenemos que ser fieles a su palabra. Entonces, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Aquí este versículo tiene muchísimo contenido. Primero nos está diciendo que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. O sea, la vida de Dios está en nosotros. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos enfermos, estemos tristes, estemos angustiados? No, y de verdad, ¿sabes por qué? Porque nos metemos demasiado en el mundo y nos estamos comiendo todo el mundo, pensando en las cosas del mundo.
Y así lo dice claramente su palabra. Si piensas en las cosas del mundo, pues va a ser para muerte. Entonces, yo te pido que pienses en esto. El Espíritu que da vida es el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Y nos está diciendo, la carne para nada aprovecha. O sea, cuando nosotros estamos en las cosas de la carne, no tenemos ningún beneficio, en pocas palabras. Las palabras que yo les hablo, o sea, la palabra de Dios es espíritu. O sea, no sé si tú has pensado en esto, pero la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida.
El micrófono apagado todo el tiempo. Creo que no se escuchó por Zoom, ¿verdad? Creo que no se escuchó, sí se escuchó por Zoom, algo pasó, ¿verdad? Wow, ok, estaba el micrófono apagado. Ok, bueno, pues por último vamos a orar. Y Señor, te damos las gracias, gracias precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que solamente, Señor, contigo, Padre, solamente contigo podemos dar fruto. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Tu palabra dice, Señor, que eres tú, Señor, el que nos da el crecimiento y el conocimiento. Yo oro, Padre, para que cada uno de nosotros, Señor, tengamos esa Híjole, ese denuedo, Señor, ese conocimiento, Padre, espiritual a todo lo que nosotros tenemos acceso porque Jesucristo ya lo hizo. Gracias, Padre, por la redención, por la resurrección y por la vida. Y gracias, Señor, porque solamente contigo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote con poder. Gracias, Padre, porque tú eres el pan de vida, Señor. Y sabemos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. No sé si esta clase se grabó en YouTube, pero bueno, lo investigaré y si no, bueno, la volveré a hacer. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Gracias a todos los que se conectaron aquí en Facebook, que hoy sí fueron un montón. Muchísimas gracias y buenas noches. Y a YouTube, gracias por compartir este material. Nos vemos muy pronto, dentro de 8 días y muchísimas gracias.